Hola, buenos días. Feliz sábado para todos. Pues no sé si de pronto también a mí me genere un poco de inquietud eh, o quizá falta de entendimiento en eso, porque pues, por ejemplo, eh, la hermana Elena de White dice, no recuerdo en qué libro, eh, que Dios llamará al descanso a, a ciertas personas porque visualiza que su fe ahora, por ejemplo, está bien, pero que visualiza que podrían suceder cosas que quizás esa fe se pueda perder. Entonces, como para asegurarles en la salvación. Entonces, no sé cómo entender eso con relación a lo que está explicando ahorita. Muy bien. Sería interesante leer esa cita a Paola, si la encuentra. Entonces la miramos. Usualmente cuando queremos aclarar eh, algo, una cita, lo mejor es leerla y leer el contexto de lo que está diciendo. A ver si la dificultad está en el entendimiento que yo traigo a la lectura de la cita o a lo que la cita misma dice. Lo que sí sabemos es que Dios no anda eh, matando gente ni dando juicio de muerte sobre nadie. Eh, este, uh, el enemigo busca esconder su trabajo y acusar a Dios de que Dios es responsable porque Él es el que está en el trono. Ya vimos eh, en en el cielo, en este concilio, hay una voz disonante, la voz del acusador. Hay una opinión operando en el cielo. Hay voluntad que no es divina operando en la creación. Está la voluntad humana. De hecho, la manera que el enemigo triunfa es operando en el entendimiento humano y es a través de mentiras, de engaños, eh, tener una idea equivocada, tener una idea mentirosa en nuestras mentes. Eso es lo que le da poder al pecado sobre nuestras vidas. Algo tan sencillo como les comenté en esta historia. Bueno, ideas acerca de un paciente ayer con ideas de que no valgo nada. Eso es una mentira. Y cuántos desastres había en la vida de este paciente, solo partiendo de esa premisa. Todo dolor, tragedia humana, cuando usted la escarba un poquito, yo le digo porque es que yo veo esto todos los días, varias veces al día, tiene como raíz, como fundamento, una mentira. Esa es la revelación de Dios, de Jesucristo, demostrando su carácter, quién Él es y cómo Él gobierna el universo, que es un reflejo de quién Él es. Y no es ni condenando ni matando en lo absoluto. En lo absoluto. Doctor, por ejemplo, bueno, voy a buscar la cita porque pues yo no soy muy memorística, ¿no? Entiendo muchas cosas, pero no, como que no retengo pues la información así como de memoria. Pero mire que pues la historia que usted acabó de comentar con respecto a esta mamá que perdió a su hijo, pues me identifiqué mucho porque pues yo perdí un ser querido también y me llevó como ese dolor
a rebelarme en contra de Dios. Y de hecho yo pude sanar pues en mi dolor y poder entender un poco la realidad y el contexto de las cosas cuando yo me volví a reencontrar con Dios. Él puso palabras en la boca de alguien que me las expresó y yo creo que las estaba necesitando dentro de muchas personas que me habían dicho cosas pues totalmente distorsionando lo que es el sentido de cómo trabaja Dios. Porque pues lamentablemente tenemos una mente tan limitada, ¿no? Que a veces nos lleva a hacer una mala interpretación de cómo trabaja Dios y cómo es su amor o su interacción con nosotros. Y eso hace mucho daño, eso hace mucho daño. Hay un Dios de oídas, Paola, así como dijo Job, de oídas te había oído. La gente habla de Dios y dice muchas cosas. Esta señora me dijo muchas otras cosas más que le habían dicho otros hermanos y hasta el pastor de su iglesia que la visita con regularidad, tratando de darle ánimo. Y usualmente la apelación es que no podemos entender o que un día vamos a entender. Lo que estamos leyendo aquí es que la plenitud de la revelación ya está hecha, que no hay nada y que Dios ha equipado a su creación a que lo entienda, que es un trabajo que requiere esfuerzo y que nosotros con frecuencia no nos tomamos el esfuerzo y no lo hacemos. Ese es un problema serio, el no ver. Pero no es porque hay una incapacidad intrínseca en que nos impide ver o que Dios es de una, como a veces se dice, la gente suena muy piadosa, no es que Dios es una mente demasiado grande, infinita, ¿cómo podemos entender? Queridos, sin entendimiento no hay futuro. Sin entendimiento no hay manera de triunfar. Todo el proyecto de Dios, absolutamente todo, depende de que veamos, de que entendamos, que veamos. El que no ve no tiene oportunidad contra el engaño. No la tiene. Hay que entender. Esos argumentos son esos argumentos de que quién eres tú para entender, Dios es demasiado sabio, grande, infinito. Todos esos son los argumentos que los amigos de Job le dijeron a Job. Y ya sabemos lo que Dios dijo acerca de lo que los amigos de Job dijeron. Dios dijo, no dijeron de mí lo que es verdad. Yo me maravillo que 3000 años después, la teología sigue repitiendo los mismos engaños, las mismas mentiras, porque Dios dijo, dijeron lo que no es verdad acerca de mí. Si están repitiendo las mismas mentiras, defendiendo a Dios de la misma manera que defendieron los amigos de Job a Dios delante de Job y que Dios desautorizó explícitamente. Tenemos que entender, tenemos que ser diligentes, tenemos que orar, tenemos que buscar la Biblia. Si no entiendo, tenemos que entender, porque esa es la clave, ese es el método, es la manera que Dios tiene, es la manera como la tierra se llena del conocimiento de Dios. Es una mente y Jesús formó esa mente, se llama la mente de Cristo. Quiere decir que hay una mente humana que existe así y que Él nos la da, la pone accesible a nosotros y apoderémonos de ella.
Muy bien, veo la mano de Raquel, de Alma y de Paola levantadas. Adelante, Raquel. Muchas gracias, doctor, por eh, su tiempo, ¿verdad?, de compartirnos esta palabra. Esta semana el Señor me ha trabajado esa palabra varias veces, la batalla, el conflicto en el cual estamos. Y nosotros vemos todos muchas veces, como a veces menciona el pastor Ureña, en dos dimensiones, en vez de verlo todo en la dimensión real de Dios, que incluye la espiritual y la física. Y nosotros estamos pasando por situaciones como el mundo, ¿verdad? Muchas muertes, muchas enfermedades, muchos divorcios, muchos niños enfermos, muchas situaciones. Y seguimos pensando y viendo de la misma manera. En vez de pedirle al Señor que nos dé su mente, la mente de Cristo, para que podamos tener ese discernimiento espiritual y ver su gloria. La tierra estará y está siendo llena de su gloria. Aún en medio de la batalla, aún en medio del conflicto, podemos ver, sentir, presenciar la gloria de Jehová. Y yo alabo a Jehová por ello. Yo alabo a Jehová por el privilegio que nos da de recibir revelación al respecto. Porque cuando nos llega una prueba, en cada instante, en la casa, en cada situación, tú dices, pues estamos en batalla. ¿Por qué me sorprendo? ¿Qué más puedo esperar en medio de la batalla? Se supone que esté pasando por algún conflicto. No hay una batalla donde unos estén bien y otros están en guerra. Todos estamos en guerra. Todos estamos en guerra. Y entonces eso me da una actitud diferente. Eso me da una actitud de combate de rodilla. Que si yo soy uno de los combatientes y no estoy de rodilla pidiendo a Dios revelación constantemente de cómo yo manejar el conflicto cósmico en mi casa, en mi vida, en mi mente, pues fácilmente yo voy a ser también derrotada. Y gracias le damos a Jehová por el amor que Él tiene para con nosotros, que nos permitió llegar hasta hoy para tener ese conocimiento y aplicarlo. Erika decía, y yo no siento que estoy, no, desde hoy, Erika, lo poquito que vamos asimilando, compartirlo, vivirlo, creerlo. Como hace unos días decía el doctor, que la medicina se aprende, se practica, se comparte, se aprende, se comparte y se practica. Nosotros debemos hacer lo mismo que ya aprendiste hoy o aprendimos hoy, compartirlo y practicarlo para que se nos cambie ese concepto erróneo de que Dios es un tirano, de que Dios es que mata. Ay, Dios lo permitió así, Dios lo quiso así. No, Dios llora contigo. Cuando un familiar tuyo muere, cuando murió una amiga, cuando murió quien murió, porque Él es amor, Él no quiere la muerte ni del impío, dice Él. No quiero que perezcan. Entonces, gracias Señor, por la revelación de tu palabra para tu pueblo. Y gracias, doctor, porque siempre está dispuesto a pasarnos esa revelación también a nosotros. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Raquel. Adelante, Almita. Buenos días, es Lili con el nombre de Almita. Estamos aquí juntos, gracias a Dios, juntos aquí en México. Estamos muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad. Quería comentar que justo estoy leyendo el libro de Job en esta semana y me maravilla este libro y el entendimiento que podemos obtener de él. Realmente es estos discursos entre Job y sus amigos, es el discurso que sigue, como decía el doctor, en el mundo hoy en día, en que no entendemos a Dios. Y si lo leemos con cuidado, nos damos cuenta que Job cree o ha creído más bien por mucho tiempo lo mismo que creían sus amigos acerca de Dios. Entonces, ahora que él está sufriendo, se cuestiona esas creencias y puede ver en su experiencia y finalmente se pone a meditar en la experiencia de otros también, que no hace sentido lo que él creía de Dios. Entonces vemos que el libro de Job trabaja precisamente con
es una jornada en el entendimiento de Job, en la revelación que el Señor hizo con Job, porque Job lo buscó, Job lo quiso, Job, a pesar de que sus amigos vienen y le dan todos estos argumentos, y podemos ver que son los argumentos iguales que los de hoy en día, que un espíritu se los dijo, un fantasma, que porque la cultura, que porque así se los enseñaron los padres, lo mismo, ¿verdad? Que no, incluso llegan a decir que no deben de cuestionarlo precisamente porque son creencias tan antiguas, y que él debe de confiar en esas creencias porque son antiguas. Pero Job no quiero usar esa palabra, les muestra una realidad diferente. Les hace ver que hay muchas personas impías que mueren en honor, porque ellos le insisten que a los malos les va mal, ¿verdad? Y a los buenos les va bien, y que Dios se encarga de eso. Y Job les dice, no, yo veo muchos impíos que son enterrados en honra, que son, que la pasan bien toda su vida, ¿verdad? La realidad que ustedes me están presentando no es así, no hace sentido. Y justos que sufren. Entonces, los amigos le dicen, bueno, es que si no les va a él mal, a los impíos, a sus hijos les va mal de seguro. Y entonces me llama mucho la atención lo que Job les contesta, ¿y cuál es el beneficio? Estoy en déjeme ver, es el capítulo 21, versículo 19. ¿Cuál es el beneficio prácticamente? Lo estoy leyendo en inglés, así que lo voy a decir en estas palabras. ¿Cuál es el beneficio de que Dios castiga a sus hijos? Y vemos que él todavía tiene esta creencia y está ahí, pero es lo que está cuestionando a Dios. ¿Cuál es el beneficio que Dios castigue a sus hijos? Debería por lo menos castigar a los que pecan para que entiendan, es lo que dice Job, para que por lo menos entiendan de qué sirve. Entonces vemos a Job que tiene una mezcla de ideas, pero que él quiere entender, y que el motivo de su corazón no es hacer un juicio contra Dios, sino quiere entender qué es lo que está pasando precisamente para reconciliarse con Dios, porque no entiende todas estas ideas. Entonces, él persiste y los amigos, me parece tan increíble que en la situación ya tan dolorosa que Job estaba, haya todavía soportado todas estas cosas crueles que le dicen sus amigos, haciendo hasta referencia a cómo murieron sus hijos, crueles. Y vemos ahí, simplemente por esta situación, el reflejo del espíritu de quien vienen todos estos comentarios. Pero Job persiste. Y finalmente hace un silencio. Ya nadie puede decir nada más porque cada quien ha tomado su posición, ¿verdad? Y Dios viene y se revela a Job. Entonces es una historia tan maravillosa que abre, ¿verdad? Como decíamos, como estamos estudiando ahora en Apocalipsis con usted, y abre esa ventana de que Dios quiere que entendamos, y que el querer entender y cuestionar, ¿verdad? Y preguntar es lo que Dios desea de nosotros, porque esta precisamente la verdad. Y bueno, otra cosa que quería mencionar durante la plática esta mañana, cuando leemos la Biblia, las palabras realmente, entre más la leo, me doy cuenta que tenemos que tener un diccionario diferente para la Biblia, del Espíritu, que el Espíritu nos hace entender simplemente la palabra destrucción. Destruirá con el espíritu de su boca, por ejemplo. La palabra destruir inmediatamente nos evoca daño, violencia, complot, un plan para dañar, ¿verdad? Dolor, cosas que se hacen a propósito, ¿verdad? Con un plan. Y realmente en la Biblia la palabra destruir, y es la palabra correcta que se debe usar,
pero la usa en el sentido como cuando uno enciende la luz en la oscuridad. La luz no complotó, no planeó, no dañó, no le enterró una daga a la oscuridad. Simplemente la oscuridad se disipó y se fue, porque la luz es quien es, la luz. Otra idea que se me viene que es un poquito quizá más sencilla o quizá menos completa, pero cuando hay un billete falso y un billete verdadero y se distinguen los dos, el billete verdadero le quita todo valor al falso y el falso sigue estando ahí, pero no vale nada. Lo ha destruido en su totalidad, pero ya no tiene ningún valor, no tiene ninguna influencia, no tiene, sigue estando ahí, pero ya no tiene influencia en la persona que puede ver estos ambos billetes. Entonces vemos que esta palabra destruir en la Biblia simplemente quiere decir eso, exponer la verdad, y simplemente la mentira no se sostendrá frente a la verdad. Y eso libera, y eso el entendimiento de la verdad es lo que nos libera. Jesús ya lo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de todo pecado, libres de todo mal entendimiento, y libres para amar al Salvador. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. ¿Quién reconcilia con Dios? Amén, amén, amén. Muchas gracias, Lili. Gracias. Agus, escuchaba allá al fondo a Agus. Sí, te estaba diciendo, ¿y quién es la verdad? Jesucristo. Por eso todo a la luz de quién es Jesús, de su ministerio terrenal, la revelación de Dios a través de Jesucristo, es el lente con el que debemos de ver todas las cosas. Amén. Gracias. Amén, 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 amén. Muy bien, pues parece que la señal del doctor Acevedo estaba baja y ahora mismo no veo que esté conectado, pero veo también la mano de Paola y la mano de la doctora Dorca. Así que si quisieran hacer el comentario, si quisieran esperar a que el doctor se reconecte, o guardar la pregunta para en otra ocasión, como quieran. Si quieren la pueden expresar o esperar a más tarde o en otra ocasión, como lo prefieran Paola y Dorca. Yo esperaría al doctor. Ok, muy bien, Paola, cómo no. ¿Y Dorca? No, yo la puedo expresar. ¿Cómo no? Adelante. Sí, me llamó mucho la atención de la historia que narró el doctor, de la experiencia que tuvo esta semana, cómo dos cosas muy importantes pude captar. Una es el poder de la palabra de Dios, porque esa señora, 5 meses sumergida en esta depresión por algo lógico humanamente, porque imagínense la pérdida de un hijo y de la forma en que fue bastante dolorosa. Pero cómo la palabra de Dios tiene el poder de darle paz al ser humano, de darle consuelo, de darle esperanza. Eso me impactó mucho de esa experiencia que el doctor vivió esta semana. Y también el poder de cambiar nuestra forma de pensar. Hay una cita en la Biblia, en Romanos 12:2, donde el apóstol Pablo, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. O sea, Amén. Maravilloso que si le damos entrada al Espíritu Santo, todas esas dudas, porque sí las vamos a tener. De hecho, yo en alguna ocasión hasta cuestioné a Dios. Yo tengo una condición, yo sufro de artritis reumatoide y he sufrido mucho con esa situación porque es una enfermedad muy
dolorosa y muy limitante. Y prácticamente nosotros, gracias a Dios, nacimos en el Evangelio. Desde niña le sirvo a Jehová, la gloria es para Él. Y en algún momento yo le preguntaba, Señor, pero si yo te sirvo desde niña, ¿por qué me pasan estas cosas? Y la palabra de Dios me ha dado consuelo y me ha dado paz. Amén. Y aparte de que me ha dado paz y consuelo, su palabra, el entender que todos formamos parte del mismo cuerpo. Amén. Y como decía mi hermana ahorita, que estamos en medio de una batalla, también me ha hecho cambiar de forma de pensar. Porque cuando estamos en una batalla, en una guerra, mueren malos y mueren buenos. Se lesionan malos y se lesionan buenos. Y si formamos parte todos del ejército, en algún momento nos va a tocar, lamentablemente. Esto es por un corto tiempo. La gloria y la honra es para Dios. Qué bueno que es por un corto tiempo. Y el mismo Jesús dijo que el que valore como demasiado la vida en esta tierra, entonces la va a perder. Pero el que no la valore por amor a Él, la va a ganar. Entonces, pensar de esa manera cambia la vida, la cambia. Tú sigues caminando por fe. Amén. Amén. A pesar de todas las cosas que te pasen negativas, Dios está contigo. Finalmente quiero mencionar la experiencia de José. José pudiera decirse, wow, la vida de José es algo increíble. Es uno de los personajes bíblicos que más me gustan, aparte de Jesús, que es mi personaje favorito. Pero José pareciera que todo le iba de mal en peor, de mal en peor. Primero queda huérfano, después los hermanos se cogen con él, porque imagínense, el papá fue un poco imprudente con ese regalo. Le va de mal en peor, de mal en peor. Pero la Biblia dice, pero Jehová estaba con José. Amén. Entonces, pensar de esa manera, Dorca, a ti te ha ido mal, te ha ido mal, te ha ido mal, te ha ido mal, pero Jehová está contigo. Amén. Jehová no te ha dejado, Jehová te acompaña. Amén. Jehová te dirige y al final tú vas a ver la luz. Ese tipo de pensamiento ha cambiado mi vida y yo le invito a ustedes que también lo tengan, porque mientras estemos en este mundo vamos a seguir teniendo dificultades, van a seguir muriendo nuestros familiares, vamos a seguir viendo accidentes y cosas terribles, catástrofes, porque estamos en el reino de las tinieblas, lamentablemente, y eso es lo único que él sabe hacer, matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y en abundancia. Vamos a poner nuestra vista en Jesús y en el reino de los cielos. Y si morimos aquí, mis hermanos, no hemos perdido nada, estamos descansando hasta que Cristo venga en gloria y ya viviremos por la eternidad sin más dolor ni sufrimiento. Amén. Que Dios les bendiga y me encantó mucho la disertación de hoy, muy edificante. Que el Señor le bendiga, querido doctor. Gracias, igual. Dios le guarde. Amén, amén. Gracias. Paola, adelante con tu pregunta. Listo, gracias. Gracias a la doctora Dorca también por esas palabras muy animadoras. Lo encontré, doctor. Está en el libro Evento de los Últimos Días, el capítulo 18. Dentro de ese capítulo hay un apartado que dice, muchos serán llamados al descanso antes del tiempo de angustia. Entonces son dos parrafitos que dicen lo siguiente, dice, no es siempre seguro orar por una curación incondicional. Él sabe si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendrá sobre ellos si viviesen. Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados a descansar antes que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. El Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Volveremos a ver a nuestros hijos. Los encontraremos y los reconoceremos en las cortes celestiales. Y bueno, anteriormente a eso, pues también viene hablando sobre la situación que el tiempo pues va a ser muy difícil, ¿cierto? Y muchos pues quizás
no tendrán como esa fuerza quizás para sobrellevar muchas cosas. Entonces no sé si de pronto lo estoy interpretando mal o lo estoy mal entendiendo o qué. Mire, yo le diría esto, note el uso de la voz pasiva, muchos serán llamados al descanso. Note el contexto en el que está ocurriendo. No me está diciendo explícitamente que Dios los está poniendo a descansar. Están ocurriendo en el contexto de desastres, calamidades, enfermedades, eventos que ella dice que no hay pluma que los pueda describir en otro contexto. Así que el uso de la voz pasiva permite que se pueda interpretar como que es Dios, pero no me está diciendo que es Dios. También lo puedo interpretar como que Dios no es el agente causante. Lo mismo ocurre en Apocalipsis, lo vamos a ver. Las calamidades que comienzan a ocurrir, por ejemplo, con las 7 copas, las 7 trompetas, y aún a cierto grado los 7 sellos, que se usa la voz pasiva. Y cuando se usa la voz pasiva, el agente causante no es explícito. Ella no está diciendo, es lo que estoy tratando de comunicar, que es Dios que los está poniendo a descansar. Que es el agente causante. Es el que está a cargo de la acción del verbo llamado al descanso. ¿Sí me explico? Así que no le estoy diciendo que no dice que podemos leer esa cita y concluir que no es Dios basado en esa cita, pero tampoco podemos concluir que es Dios basado en esa cita. ¿Sí lo pude decir con claridad? Tendríamos que ir a otro lugar, mirarlo, buscar otros textos y citas que nos hablen del tema, a ver si me comunican, si me añaden ingredientes que me permitan entender ese llamados al descanso. ¿Me pude explicar? Pues creo que le entiendo, o sea, es como si de pronto, o sea, no podemos afirmar que es Dios, pero tampoco negar que es Dios. Basado en Interviene. esa cita. En esa cita, Ok. si concluyo una cosa o la otra, estoy bien. Lo que estoy tratando de decirle es que no traigamos a la cita algo que no está allí. No me está diciendo que Dios los llama al descanso. Me dice, serán llamados al descanso. ¿Ve? Está usando la voz pasiva. La voz pasiva encubre el agente causante. Es un principio de interpretación, solamente lo que estoy diciéndole. Leyendo esa cita sola, no debo de concluir, no está correcto interpretar ni que es Dios ni que no es Dios. Leyendo la cita, solo esa cita. ¿Me puede explicar? Creo que le logro entender, doctor. Ya, muy bien. Quiere decir entonces, doctor, que en esa cita el enfoque no es el agente causal, sino que Correcto. a pesar de esto, el Señor nos asegura que esos pequeñitos y esos que duerman antes de tiempo estarán en el reino de los cielos. No es el enfoque de ella encontrar el agente causal, sino la solución del Señor. Exactamente. El tema el tema del tópico de lo que ella está hablando allí no es que Dios va a mandar gente a descansar. Note que yo lo traigo en mi mente esa idea, que debe ser Dios el que los llama al descanso. ¿Sí? No, ella no está diciendo eso allí. Lo que está comunicando otra cosa.
Recordemos este otro elemento también. Ustedes recuerdan, hace poquito estudiamos, por ejemplo, la parábola de los labradores malvados en Marcos 12. Y que concluye diciéndoles ¿qué hará el señor de la viña? Pues vendrá, lo destruirá y entregará su viña a otros. Y dijimos, bueno, pues mira, bien claro, ahí dice que Dios viene y los va a destruir. O usted lee, por ejemplo, en el libro de las Crónicas, que hemos estudiado ya previamente también, donde dice que Dios vino y mató a Esaú. A Saúl, que Dios viene y mata a Saúl. Y me dice hasta por qué lo mató. Lo mató porque consultó a la espíritu de adivinación y no a Jehová. Y unos versículos más arriba leo que fue que Saúl se tiró arriba de su espada cuando el escudero no lo quiso traspasar con la espada. Tenemos que tener cuidado aún cuando usa lenguaje directo así. Sabemos que fueron los romanos los que vinieron y destruyeron a Jerusalén. Usted lee, por ejemplo, el primer capítulo del conflicto de los siglos, la destrucción de Jerusalén, y ella dice explícitamente cómo Satanás quiere atribuirle que es Dios el que vino y trajo destrucción sobre Jerusalén, y ella habla con claridad cuáles fueron las fuerzas y cómo fue el enemigo el que destruyó a Jerusalén. Así que lo mismo cuando leemos que endureció el corazón de Faraón, y la gente cree que es que Dios viene y le pone duro el corazón a Faraón. Dios le endurece el corazón a Faraón, Dios destruye Jerusalén, Dios mató a Saúl. Pero ¿cómo es que lo mata? Pues los mata tratando de salvarlos. Es la misma intervención que debió de tener el efecto de salvación, pero termina teniendo el efecto de destrucción. Yo les he comentado esa cita en Testimonios donde dice que los ministros y el pueblo recuerden que el evangelio, si no salva a nadie igual cuando es expuesto a la... Eso lo dijo a los líderes religiosos. Bueno, pues ahora, como ustedes dicen que vieron, que entendieron, entonces su pecado permanece. ¿Qué hacemos con la revelación de la verdad? Que tiene el efecto de salvación o el efecto de destrucción, que puede darnos vida o puede ser la causa de muerte. ¿Qué yo hago con la revelación que recibo? Así es como Dios destruye. Dios destruye tratando de salvar, usando las mismas intervenciones que salvan a algunos, termina destruyendo a otros, exactamente con la misma intervención. Nunca con la intención de destruir, nunca con la intención de dañar, nunca con la intención de matar, pero termina teniendo ese efecto. Y por eso Dios dice que Él los mató o que Él los destruyó. Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? He aquí vuestra ciudad os es dejada desierta, desolada. Esa es la destrucción de Jerusalén, que como dice la parábola de los siervos malvados, dice, este es el heredero, matémosle y quedémonos con la herencia. Y tomándole, lo mataron y le echaron fuera. Es ese echar fuera lo que produce la destrucción. No digo por haberlo echado fuera que viene la destrucción. Es la acción de echarlo fuera que los deja desprovisto de protección, deshabitado. Y Jehová no guarda la casa, en vano vela la guardia. Así es como Dios destruye, así es como Dios mata, es tratando de salvar y cuando es rechazado. Amén, amén. Gracias, doctor. No sé si
Sí, muy bien, continúa ahí conectado. Gracias, gracias por su explicación y por la aclaración a la luz de la palabra de Dios. Si no hay más comentarios o preguntas, vamos a cerrar este espacio y me gustaría que lo cerráramos con una palabra de oración. No sé, doctor, si continúa conectado. Veo que quizás su señal está poniéndole un poco de problema, así que ¿qué les parece si terminamos Sí, con... aquí estoy. Ahí está, muy bien. Ah. Adelante, doctor. Si pudiera cerrarnos con una oración para continuar con el resto de la escuela sabática, por favor. Con gusto. Muy bien. Dios y Padre, gracias porque es bueno. Gracias, Dios, por todas sus misericordias. Gracias porque escoge revelarse a sí mismo. Gracias por su amor, su misericordia. Dios, gracias por su cercanía, por la abundancia de su regalo, de su don. Señor Dios, queremos ser parte de ese coro celestial que lo alaba y le adora en la plenitud del disfrute de su comunión y del conocimiento. Señor, queremos entender, conocerle como es. Bendiga el resto de la programación de hoy. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.